Ya estamos transitando el último bloque acá de este nuevo programa, esta nueva emisión de Arte con Arte y Parte, el programa hecho íntegramente por el equipo de prensa y comunicación de la Junta Interna de Arte y Legislatura. Vamos para ir cerrando el programa de hoy con tres preguntas que le hicimos a uno de los legisladores del Frente de Todos, Matías Barretaveña, integrante de la Comisión de Planeamiento Urbano, acerca de qué es lo que está haciendo el macrismo en la ciudad de Buenos Aires, y por qué esta especie de escribanía, mezcla de escribanía inmobiliaria, está votando lo que está votando. Y esto en qué medida nos afecta al futuro de todos los que vivimos en esta hermosa ciudad. La primera pregunta que le hicimos a Matías es: ¿cuál es tu opinión de los proyectos urbanísticos que se votaron en la legislatura en los últimos 2 años? Bueno, en los últimos años el PRO ha tenido una intensa agenda en lo que hace a lo urbanístico, con diferentes propuestas de modificación. Han reformado el código urbanístico, han reformado el código de edificación, luego han traído modificaciones de cerca del 30% de cada uno de estos códigos. Se ha planteado también la discusión del plan urbano ambiental, con la novedad de que se ha dejado a la oposición fuera del COPUA, del Consejo del Plan Urbano Ambiental. Y por último, ahora vemos, ¿no?, 17 convenios, más el de IRSA y otros convenios urbanísticos para las viejas excepciones del Consejo Deliberante, que hoy pueden convertir un edificio que según esos propios códigos que ellos han determinado podría tener, por ejemplo, 8 pisos, ahora pasa mágicamente con un acuerdo con el jefe de gobierno por ahí tener el doble de constructividad. La verdad que la constante de todas estas modificaciones ha sido siempre a favor de las desarrolladoras inmobiliarias y en contra de la calidad de vida y el interés de los vecinos. Se proponen cada vez departamentos, unidades más pequeñas, con menos sol, con menos aire, construcciones sobre subsuelos, pérdida de superficie impermeable porque se permite la construcción de cocheras en toda la manzana, se pierden así los centros absorbentes de centros de manzana, se han perdido las esquinas que también eran un lugar por su baja posibilidad de construcción que permitía los vientos, mayores sol, y hoy vemos como muchas casas que estaban protegidas por esa normativa y que no era negocio construir, hoy se las lleva puesta el nuevo código con estas construcciones. Y todo esto, bueno, sin facilitar para nada lo que tiene que ver con el acceso al hábitat de los porteños, porque han construido en los últimos 20 años cerca de 30 millones de metros cuadrados, mientras que la población sigue igual y el déficit habitacional se duplica, hay el doble de personas en Villa desde el año 2007 para acá. Creció 10 puntos el número de inquilinos, se duplicó la población en situación de calle y vemos que es una problemática de las más importantes que hoy hay en la ciudad, la posibilidad de acceder a una vivienda mediante un alquiler. Frente a esto, todos estos proyectos lo que hacen es vivir peor y más caro. Es decir, tratan de convencernos de que está bueno vivir peor y por otro lado cada vez sale más caro el metro cuadrado. En esa idea de que el metro cuadrado salga cada vez más caro, se llevaron puestos también espacios verdes, venta de tierras públicas, el caso más conocido, el de Costa Salguero, pero tiene un impacto en el valor del metro cuadrado que repercute en todo el costo de vivir en la ciudad y por eso, bueno, este modelo donde es una ciudad donde hay que tener el dinero para poder vivir en ella y por lo tanto, bueno, se ven expulsados aquellos que no la puedan pagar. Bueno, como parte de este cuestionario que le hicimos a Matías Barretaveña, integrante de la Comisión de Planeamiento Urbano, fue ¿cuáles son las propuestas alternativas que tiene el Frente de Todos para los terrenos de Costa Salguero y de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors? Y esto nos contestó él. Bueno, con respecto a Costa Salguero y el proyecto de Costanera Sur en la ex ciudad deportiva de La Boca, creo que han sido un antes y un después. En el caso de Costa Salguero se trata de tierras públicas que se pretendió avanzar con una venta irregular, una ley de diciembre del 19 que permite la venta con una mayoría simple, más de 31 votos, y para eso tuvieron que, con un artilugio, intentar definir a esas tierras como de dominio privado en vez de dominio público. De esa forma evitaban necesitar los 40 votos y sobre todo ir a la audiencia pública y después tener de nuevo los 40 votos porque habían perdido esa mayoría de 2/3 en la elección del 2019, mayoría que habían logrado gracias a que Martín Lustó, que se había presentado como opositor, se alió al oficialismo, al caso de Larreta, a quien había denunciado como aquel que todo lo que puede vender en términos de negocio inmobiliario lo vende, y de esa forma, con legisladores que entraron por el gobierno y por la oposición, constituyeron una mayoría que les permitió avanzar con muchas tierras. La venta de prácticamente la privatización de cerca de 500 hectáreas de la ciudad y la venta de más de 200 hectáreas.
En ese sentido, bueno, uno de los temas claves es que la Ciudad de Buenos Aires necesita más espacios verdes. Si bien la ciudad dice que tiene 6 metros cuadrados por habitante, nosotros hicimos un informe desde mi despacho que demuestra claramente que son 4 metros cuadrados y de baja calidad. Además, no son todos los espacios verdes que se pueda fácilmente acceder. Pensemos que hay espacios verdes que se cuentan de parte del gobierno de la ciudad que no son de uso cotidiano o que no quedan cerca de las posibilidades de los vecinos, y por eso es muy importante recuperar espacios verdes para poder acercarnos a esos 12, 15 metros cuadrados que se plantean en términos internacionales cuando estamos muy lejos. Por otra parte, bueno, es muy importante también lo que tiene que ver con la recuperación del acceso al río. Vemos que otras ciudades, Rosario, Posadas, Montevideo y en muchos lugares del mundo, la verdad que tienen una dinámica de recuperación y de aprovechar el río, y para eso tiene que haber una decisión de la ciudad. La ciudad tiene ciertas barreras arquitectónicas, recordemos que casi el 12% de la ciudad está constituida por rellenos, entre ellos estas tierras. Y entre el aeroparque, las vías, la autopista, el puerto y demás hay barreras. Costa Salgueiro y el proyecto Costanera Sur son dos lugares extraordinarios para que la ciudad pueda tener esa costanera y poder disfrutarla. Por eso en nuestro plan lo hemos presentado en un proyecto de ley. Yo he presentado un proyecto de ley primero para que se demuela lo que hoy está en Costa Salgueiro, que se saquen todo eso que tienen las concesiones y que se destine a cooperativas, aquello que pueda ser reutilizable, y se constituya un gran parque público con especies nativas, con la posibilidad de desarrollar vida deportiva y que tenga un disfrute para todos los porteños y porteñas. En el caso de IRSA, la propuesta es recuperar el uso deportivo para el cual fue planificado y por el cual la ciudad lo cedió de forma gratuita. Esto después se modificó, se permitieron algunas construcciones, pero ahora se plantea una modificación que permite que IRSA, habiéndolo pagado 50, 60 millones de dólares, ahora quiere hacer un negocio de más de 1.000 millones de dólares construyendo 900.000 metros cuadrados sobre un humedal. Acá está claro que uno de los temas claves es el tema ambiental, está al lado de la reserva ecológica. También está el tema de cómo va a impactar impermeabilizar un humedal al lado del barrio Rodrigo Bueno en términos de inundaciones. Pero lo que planteamos es la recuperación para el uso público de ambos predios. En el caso del Costa Salguero es más fácil porque es una tierra pública. En el caso de IRSA hay que ver cuál es el proceso de discusión con respecto a ese colectivo, pero claramente no es darle esta mayor constructividad que lo va a hacer más caro en caso de que uno definiera, por ejemplo, una expropiación. Bueno, y la última pregunta que le hicimos a Matías Gorrataveña, nuestro legislador porteño, es, partiendo de estas discusiones que se dan en torno al Código Urbanístico y al de Planeamiento Urbano, ¿por qué el Frente de Todos plantea que hoy hay dos modelos de ciudad en debate en esta elección? Esto nos contestó Matías. Bueno, de cara a estas elecciones, pero lo venimos haciendo también en elecciones anteriores, planteamos que hay dos modelos de ciudad. Está claro que hay dos modelos de ciudad en la discusión que tiene que ver con el tipo de país en el que se inserta esa ciudad, ¿no? Tenemos un modelo productivo, de trabajo, que intenta posicionar a la Argentina en el mundo de determinada forma, por la vía alta, la competitividad de su fuerza de trabajo, la capacitación de su fuerza de trabajo y apostando al mercado interno, y otro modelo que nos ha llevado al endeudamiento, a la pérdida de derechos y que ahora propone la pérdida de todos los derechos laborales. Frente a esa discusión, en la ciudad también se da esta discusión, que bueno, si la ciudad se integra al país como un motor, una locomotora de ese modelo productivo, apostando a la ciencia, a la tecnología, y se integra en ese modelo, o si la ciudad intenta por las suyas tener otro modelo rentístico y especulativo, que en la ciudad el modelo extractivista se manifiesta en esta enajenación de tierras públicas y la apuesta a el crecimiento y la inversión en metros cuadrados que crecen exponencialmente, alejando a las personas de la vivienda. Por eso la discusión del código, el modelo de ciudad, que es el que determina qué se puede construir y para quién, está claramente de un lado y del otro, lo mismo que la discusión por el ambiente. O sea, del lado del oficialismo vemos que el único objetivo es la valorización del metro cuadrado y la especulación inmobiliaria, intentar que se pueda construir más para que valga más el terreno y de esa manera poder recuperar una inversión que muchas veces es desde el pozo, con recuperación de 20, 30% en dólares, que se vende rápidamente y se vuelve a construir para especulación, tierras que quedan vacías, propiedades que quedan vacías, como el caso de Puerto Madero, que tiene una ocupación del 38%, y del otro lado lo que nosotros proponemos, que es que lo importante son las personas, y que para eso tenemos que ver todas las problemáticas que hay de acceso al hábitat en la ciudad, y utilizar las tierras públicas, o comprar las tierras públicas que haya que comprar,
para influir en ese mercado del suelo, que no es un mercado como cualquier otro, porque uno no puede producir suelo en el marco de la propia ciudad. Por eso es importante que, como las grandes capitales del mundo, como muchísimos países en el mundo, el Estado tiene una política activa de construcción o fomentar de forma privada la construcción de viviendas para alquiler, la facilidad para un primer crédito para acceder a una vivienda, la posibilidad de que lo que se construya tenga que ver con efectivamente las necesidades y con las capacidades de pago que puedan tener esas personas. En ese sentido, nos parece que el impacto sobre la industria de la construcción, sobre la posibilidad de la ganancia de las mismas empresas, podría ser mayor, pero además ayudaría a resolver el déficit habitacional en vez de acrecentarlo como hace este modelo de PRO. Claramente, al igual que en lo que se da en Nación y como lo demostró el gobierno de Macri, el modelo de Larreta es un modelo rentístico, especulativo, que premia al que especula, intenta valorizarse en dólares, y el nuestro, tanto en la ciudad como en la Nación, es un trabajo que intenta hacer un proyecto de grandes mayorías, tratando de resolver los problemas de todos, pero mirando más a aquellos que más dificultades tienen, que en este caso son los que no pueden acceder a una vivienda propia, problemática que hoy alcanza a una enorme mayoría de la ciudad, porque incluso sectores de clase media, hoy las propiedades se hacen absolutamente imposible el acceso al sueño de la casa propia, y por lo tanto creemos que es algo que puede construir entre los inquilinos, entre aquellos que no pueden acceder a una primera vivienda porque no se pueden ir de la casa de la familia, aquellos que viven en las villas, aquellos que están en inquilinatos, en situación de calle o en otras situaciones irregulares. Creo que se puede construir una mayoría que plantee otra ciudad que pueda ser posible, que por último y para cerrar, tiene que tener también una mirada metropolitana, porque la ciudad de Buenos Aires son 3 millones de habitantes que viven en el marco de una ciudad de 15 millones de habitantes, y es imposible pensar las soluciones a la ciudad de Buenos Aires sin pensarla de forma metropolitana, con el conjunto de los 40 municipios que la rodean, con la provincia de Buenos Aires y la nación, porque la movilidad, el uso del suelo, las ocupaciones, lo que tiene que ver con la vida cotidiana del trabajo, el estudio y demás, impactan sobre todas estas decisiones en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, creo que está claro que hay dos modelos de ciudad, así como hay dos modelos de país, y esperemos que en esta elección se pueda expresar electoralmente, porque sería muy peligroso que Larreta vuelva a tener 2/3 de la legislatura pudiendo vender y disponer como si fuese un bien propio de la ciudad. Sería muy importante que nosotros podamos consolidar una fuerza importante en la ciudad que nos permita posicionarnos para hacer gobierno en el 2023.